El Estado moderno se le llama al surgimiento de un territorio con fronteras determinadas, un gobierno común, ejercido por autoridades, y un sentimiento de identificación cultural y nacional por parte de sus habitantes como agrupación humana con asuntos de interés común. Este surgió entre los siglos XIV y XV, cuando los reyes aprovecharon la crisis del feudalismo para retomar su poder. Este no siguió un ritmo uniforme, dado a que el proceso de construcción solo se dio en 3 países: la Francia de Luis XI, la Inglaterra de los Tudor y la España de los Reyes Católicos. Sus bases fueron el Estado centrado, absolutista, y la implicación de la burocracia. Los conceptos del feudalismo, como lo eran la lealtad, fueron reemplazados por los de la autoridad y la obediencia. Francia fue el país que mostró un Estado moderno muy fuerte, dado a que consolidó sus fronteras y también gracias a las innumerables guerras con sus países vecinos. Por ello, la famosa frase, "El Estado soy yo". En la Alta Edad Media, muchas ciudades del norte de Europa estaban abandonadas y otras parecían cáscaras vacías donde se alojaban unos pocos administradores laicos o eclesiásticos y sus criados. Pese a que las ciudades padecieron y menguaron durante los siglos de invasiones y saqueos, subsistió la tradición urbana. Con anterioridad al siglo XI, los contactos políticos, culturales y económicos de Italia con el Imperio Bizantino fueron tan fuertes como los que tenían con el norte de Europa o incluso más. Las ciudades italianas tuvieron así la posibilidad de actuar de intermediarias entre el Oriente más avanzado y próspero y el Occidente atrasado y pobre. Las principales intermediarias fueron Amalfi, Nápoles, Gaeta y otros pueblos de la mitad sur peninsular. Venecia se desarrolló rápidamente como centro distribuidor. El crecimiento urbano empezó en las ciudades portuarias, pero pronto se extendió a otras. Las llanuras de Lombardía y Toscana constituían el interior natural de Venecia. Génova y Pisa se contaban asimismo entre las regiones más fértiles de Italia y también ellas se mantuvieron fieles a la tradición urbana del Imperio Romano de la antigüedad. En el resto del continente, el desarrollo urbano empezó más tarde y fue menos intenso que en el norte de Italia. Crecieron los pueblos y las ciudades, pero salvo pocas excepciones, no alcanzaron ni el tamaño ni la concentración de las del norte de Italia. Ni remotamente consiguieron de sus príncipes el mismo grado de autonomía e independencia. A finales del siglo XIII, cuando Milán contaba con una población de 200.000 habitantes, Venecia, Florencia y Génova superaban los 100.000 cada una de ellas, y algunas otras ciudades de Italia fluctuaban entre los 20.000 y 50.000. París podría haber contado con el mismo número de habitantes que Milán, y sin embargo apenas superaba los 80.000 según algunos. En 1377 la población de Londres era tan solo de 35.000 o 40.000 personas, las mismas que tenía Colonia, la mayor ciudad de Alemania con diferencia. La única región que podía compararse con el norte de Italia en lo que respecta al desarrollo urbano era el sur de los Países Bajos, especialmente Flandes y Brabante, aunque Gante, la ciudad mayor, solo tenía 50.000 habitantes a principios del siglo XIV. La población urbana del territorio constituía un tercio de la total, aproximadamente la misma cifra que en el norte de Italia. También hay otras semejanzas. No solo en estas dos zonas se hallaban las ciudades con mayor número de habitantes, sino que además eran las más pobladas de Europa. La agricultura de ambas era la más avanzada e intensiva, y las dos tenían los centros comerciales e industriales más importantes. Hablemos de las actividades económicas. Todos aquellos procesos que se realizaban para la obtención de productos, bienes y servicios destinados a cubrir las necesidades de una población. La principal actividad económica fue la agricultura. Los artículos de uso cotidiano como ropa, zapatos, herramientas se hacían en los talleres artesanales, y hasta el siglo X fue cuando se incrementó el comercio entre los países europeos. En la Alta Edad Media, muchas ciudades del norte de Europa estaban abandonadas y otras parecían cáscaras vacías donde se alojaban unos pocos administradores laicos o eclesiásticos y sus criados, que obtenían sus alimentos básicos de los campos cercanos, con frecuencia de sus propias fincas. Con el aumento de la productividad agrícola y el crecimiento demográfico, muchos campesinos emigraron a los centros urbanos, donde se dedicaron a nuevas profesiones en el comercio y la industria.
El campo proporcionaba el excedente humano necesario para poblar las ciudades, pero una vez allí, esa nueva población urbana constituía los nuevos mercados para los productos del campo. Bajo la presión de las fuerzas de mercado, el sistema manorial, concebido para la autosuficiencia rural, empezó a desintegrarse. Los campos abiertos del sistema manorial se dividieron, se cercaron y se sometieron a un cultivo intensivo que con frecuencia incorporaba riego y abono abundante. Muchos de los nuevos empresarios agrícolas eran habitantes de las ciudades que aplicaban a sus tierras, fuesen arrendadas o compradas. A medida que la población de los feudos fue aumentando, se hizo mayor la necesidad de producir alimentos, vestidos y útiles en cantidades que ya la limitada capacidad del feudo no podía satisfacer. Las ciudades se extendieron convirtiéndose en centros de compra y venta de numerosos productos. Los campesinos y artesanos se movilizaron desde el campo hacia las nuevas ciudades, que les ofrecían mejores condiciones de vida y más oportunidades de trabajo. Hacia el año 1750 era práctica general que cada uno produjese sus propios alimentos y confeccionase sus propios instrumentos. A partir de los comienzos de los tiempos modernos, se generalizó la industria doméstica. Un empresario proporcionaba las materias primas al obrero, que trabajaba en casa empleando sus propias herramientas y usando métodos artesanales. El empresario pagaba al obrero por su trabajo, recogía el producto elaborado y lo vendía con utilidad. En el curso del siglo XVIII se generalizó la manufactura. El proceso de producción quedó concentrado en una sala de trabajo donde se reunían los obreros. El edificio, los instrumentos de trabajo y las materias primas constituían el capital, que era propiedad del empresario capitalista. Ante la creciente complejidad de los procesos manufactureros, fue preciso disponer de capitales más grandes para la empresa industrial. El capital no solo se hizo intermediario comercial entre los productores y consumidores, ahora concentraba a sus trabajadores en un mismo lugar donde controlaba la fabricación, la calidad del producto, el uso de la maquinaria, el aprovechamiento de los insumos y el máximo rendimiento de la mano de obra. La disolución de los talleres domésticos y la agricultura de mercado crearon la demanda propicia para absorber la producción fabril. El capitalismo industrial halló la necesaria solidez para volcarse al comercio exterior y resolver litigios sin recurrir a los engorrosos tribunales feudales. Cuando hablamos de capitalismo, nos referimos al sistema económico en el que individuos y empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios. Esto mediante transacciones en las que intervienen precios y libres mercados, regulados por la ley de oferta y demanda. Este sistema económico no aparece en Europa sino hasta el siglo XVIII, donde sustituye al feudalismo. Este sistema surge como una proposición del trabajo a cambio de capital, que vendría siendo el sueldo, en lugar de que el trabajo sea por servidumbre o por esclavitud, puesto que el trabajo era una obligación derivada de vínculos de servidumbre señorial, como también de la propiedad de esclavos o como obligación sociomoral, que podía ser hacia uno mismo o hacia su comunidad. La filosofía del Renacimiento y de la Reforma fue allanando el terreno para hacer el camino del capitalismo, como ya mencionamos, a partir del siglo XVIII. Estas filosofías, conocidas como movimientos, facilitaron la aparición de los modernos estados nacionales, como también las expediciones en los siglos XV y XVI, fomentando el comercio, sobre todo tras el descubrimiento del Nuevo Mundo. El resultado de esto, desde el siglo XV y hasta el siglo XVIII, el capitalismo dio lugar a una nueva forma de comerciar, denominada mercantilismo. Dos acontecimientos que propiciaron la fundación del capitalismo moderno en la segunda mitad del siglo XVIII fueron la presentación en Francia de los fisiócratas y la publicación de las ideas de Adam Smith.
Las inhumanas condiciones de trabajo que caracterizaron este periodo llevaron a que surgieran numerosos críticos del sistema. Sin embargo, el primero en desarrollar una teoría coherente en contra fue Karl Marx, quien atacaba la propiedad privada de los medios de producción. No obstante, el capitalismo siguió prosperando. La mayor prueba que tuvo que superar el capitalismo se produjo a partir de la década de 1930, con la Gran Depresión. A raíz de ella, los gobiernos europeos y estadounidenses empezaron a intervenir en sus economías para mitigar las contrapartidas propias del capitalismo. La combinación de las ideas keynesianas con el capitalismo generaron una enorme expansión económica. Sin embargo, a principios de la década de 1960, la inflación y el desempleo empezaron a crecer en todas las economías capitalistas. Los crecientes costes de la energía, en especial del petróleo, fueron la principal causa del cambio. No debe confundirse el primer capitalismo, basado principalmente en actividades comerciales, con el capitalismo moderno de los siglos XIX y XX, fundamentado en las actividades industriales. Alrededor de 1670, una combinación de contratiempos políticos y militares, como también económicos, como por ejemplo, en los políticos y militares las guerras con Francia e Inglaterra, así como en los económicos una ruptura en la tendencia alcista, secular en los niveles de precios, que condujo este auge a un fin repentino, lo que produjo una recesión en la economía neerlandesa hasta 1713. Es por esto que la economía buscó nuevas líneas de expansión. La economía neerlandesa jugó un papel predominante en Europa. Fue generalmente admirado e imitado en gran parte de Inglaterra, a través de inversiones en capital fijo que aumentaban la productividad, el uso de gran cantidad de energía por trabajador, como por ejemplo la energía térmica obtenida de la hulla y energía eólica. Por otro lado, provocó una intensa inversión en capital humano, mostrado por su alto nivel de instrucción. Alcanzó Ámsterdam una productividad muy por encima de la que existía en otros países europeos. Esto lo demuestra el hecho de que a mediados del siglo XVII el sector agrícola, que ocupaba a menos del 40% de los trabajadores, llegó a ser un exportador neto de alimentos. Otro indicio es que los salarios nominales fueron los más altos de Europa. En la economía abierta de la República Holandesa, esta diferencia salarial solo pudo ser sustentada por diferencias de productividad duraderas. En los siglos XVI y XVII, Holanda fue la cuna del capitalismo comercial y de la ciencia moderna, y fue la patria de Grotius, Spinoza, Vermeer, Rembrandt, Huygens y Swammerdam, entre otros tantos genios que vivieron en Ámsterdam, Utrecht o Leiden, como en el caso de Descartes o Hobbes. A partir de 1540, sin embargo, el pequeño territorio holandés fue transformado en el epicentro geopolítico y militar de la guerra entre el Imperio Español y Francia, que comenzó en Italia a fines del siglo XV y se prolongó durante casi todo el siglo XVI. Durante los años de lucha, las Provincias Unidas vivieron cercadas y en estado permanente de guerra dentro de su propio territorio. En 1585, la situación se había deteriorado de tal forma que Ámsterdam llegó a ofrecer la soberanía holandesa a los reyes de Francia y de Inglaterra, y vivió 2 años como protectorado de la reina Elizabeth I. En 1590, este escenario cambió de forma súbita y radical. Ámsterdam centralizó el poder e impuso su economía dentro de la federación, y enseguida se hizo un enorme esfuerzo fiscal y organizó en pocos años uno de los mayores y más eficientes ejércitos de Europa, iniciando una ofensiva militar impresionante y victoriosa que conquistó 43 ciudades y 55 fortalezas españolas en menos de 10 años.